Bueno, muy buenas noches y gracias a todos los que nos están acompañando en esta emisión. Esto es una serie de conversaciones que hemos titulado Lectores y Lecturas y que estamos organizando desde Lidartes en alianza con Fundalectura, a la que hemos invitado a un grupo de autores, periodistas, editores y sobre todo grandes lectores a que nos hablen de algún libro importante para su vida. Esta noche estamos muy contentos de tener aquí a dos invitados fantásticos que son Darío Jaramillo y Mario Jursic, que sobre todo nos van a hablar de un libro fantástico que es El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, de Robert Louis Stevenson. Entonces les voy a leer un parrafito sobre cada uno de ellos como para ponernos en contexto y damos paso inmediatamente a la conversación. Bueno, Darío Jaramillo Agudelo nació en Santa Rosa de Osos, es escritor y poeta, es también abogado y economista. Durante 22 años estuvo al frente de la Sugerencia Cultural del Banco de la República. Ha publicado 9 libros de poemas, el primero de ellos titulado Historias en el año 1974 y el más reciente, El cuerpo y otra cosa, en el año 2016. En el 2017, con El cuerpo y otra cosa, recibió el Premio Nacional de Poesía que entrega el Ministerio de Cultura. Y en el 2018 obtuvo el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Hay múltiples antologías de la obra de Darío. La última de ellas, espero no equivocarme, Darío, es una hermosa poesía selecta del sello Lumen, publicada en el año 2018. Tiene también 7 novelas publicadas, que son La muerte de Alec, Cartas cruzadas, que se reeditó bellamente el año pasado, entre Pretextos y Luna Libros, Memorias de un hombre feliz, El juego del alfiler, Novela con fantasma, La voz interior e Historia de Simona. Y por último, quiero decir que Darío es también el autor de un boletín mensual de maravillosas recomendaciones lectoras, ya que estamos en temas de lectores y lecturas, que se titula Gozar leyendo y que si uno se suscribe en el blog de Luna Libros, lo recibe en su correo cada mes y recibe una serie de lecturas que inspiran y que dan ganas de leer. Mario Jursic nació en Valledupar, fue miembro fundador y director de la revista El Malpensante. Bajo su dirección, la revista recibió 11 veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Mario tiene una larga trayectoria como editor de libros, traductor y es también autor de 7 libros. Ha sido profesor de periodismo literario en La Javeriana, en Los Andes y actualmente en la Universidad ICESI de Cali. Desde el 2012 colabora con la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano como maestro de talleres. Escribe regularmente para las revistas Arcadia Bogotá y Letras Libres de México. Hay un texto suyo. De Darío olvidé hablar de su faceta de antologador, que es fantástica. Y hay un texto de Mario que está incluido en una antología hecha por Darío que es fantástica precisamente y que se titula Antología Latinoamericana de la Crónica Actual, que está publicada en Alfaguara. Actualmente Mario es el director de la Feria Internacional del Libro de Bogotá y conduce un programa de radio que se llama Del Canto al Cuento en Radio Nacional. Entonces, les doy la bienvenida. Primero que todo, les doy las gracias por estar aquí en esta noche. También les digo que hemos tenido en estas noches muchos seguidores, que nos hace pues muy feliz saber que la gente se nos une a esta hora para oír hablar de libros. Y nada, aquí los dejo y conversando y paso a oírlos. Mil gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, Adriana, por la invitación. Darío, mira, si me permites, esta charla por edad, dignidad y gobierno debería empezar contigo. Pero quiero leer una pequeña frasecita de Jorge Luis Borges que creo que ambienta muy bien lo que vamos a conversar enseguida. Dice Borges: noches pasadas me detuvo un desconocido en la calle Maipú. Borges, quiero agradecerle una cosa, me dijo. Le pregunté qué era y me contestó: usted me ha hecho conocer a Stevenson. Me sentí justificado y feliz.
Estoy seguro de que el lector de este volumen compartirá esa gratitud. Como el de Montaigne o el de Sir Thomas Browne, el descubrimiento de Stevenson es una de las perdurables felicidades que puede deparar la literatura. Gustaría saber, Darío, en qué momento descubriste Stevenson y cómo te empezó, porque lo sé, esa pasión que has mantenido por su literatura a lo largo del tiempo. Bueno, yo no recuerdo, tal vez llegó a mi casa porque tenía que llegar, porque mi padre lo llevó. Pues, La Isla del Tesoro fue el primer libro que yo leí de Stevenson y me enteré que existía. Yo estaba en una edad en que de descubrimientos de libros y alrededor de La Isla del Tesoro no había nada más en el universo editorial al que yo tenía acceso. Pocos años después, ya terminando el bachillerato, quizá 17, 18 años, tal vez menos, tal vez más, yo me hice amigo de una persona que, por lo menos en Medellín, quien haya asistido a clases de literatura en la Universidad de Antioquia durante los últimos 50 años, que seguro lo conoce, que es Hernán Botero. Hernán era estudiante de Derecho en ese momento y por los libros nos hicimos amigos. Hernán ha leído todo, en ese momento ya había leído todo, ahora lo debe haber releído varias veces. Y pues le hablé de mi fascinación con La Isla del Tesoro. Y él me dio Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y no me dijo nada y se lo agradezco que no me haya dicho nada porque tuve en mí mismo la experiencia que tuvieron los lectores de ese libro cuando apareció en 1880 y algo. Yo no sabía cómo era el cuento y cuando leo aquello quedé completamente deslumbrado en todos los sentidos. Primero que todo en el sentido individual mío, en que en este momento me daba cuenta, pues, que cuento de individual mío. Individuales míos, como todo el mundo que tiene a varios adentro. Eso es lo primero, la evidencia más brutal. Y luego la manera de contarlo. Cómo la apariencia física de cada uno de los dos principales objetos de la historia, que son Jekyll y Hyde. Yo creo que el protagonista es el abogado, el que va por todos los lados averiguando. Los objetos son Jekyll y Hyde. Digo, las diferencias de apariencias físicas y todo eso me metieron en el universo de los dobles y de la literatura de los dobles. Entonces, para mí fue un deslumbramiento en muchos sentidos. El primero también confirmar que puede haber novelas muy breves que sean la suma de la literatura, como esta, que uno la puede leer desde el análisis de la conciencia inglesa, desde gente tan caballeresca y tan querida y que se porta tan bien y que trafica con esclavos y con toda clase de actividades piratas para respaldar aquella vida, que son el Jekyll y el Hyde de las Islas Británicas de ese momento. Y puntos suspensivos, ¿qué era lo que estabas preguntando? Mira, a mí, yo también, como tú, no recuerdo muy bien cuáles fueron las circunstancias particulares en que leí por primera vez Stevenson, pero desde el principio me llamó la atención algo, y es que Stevenson, como muy pocos autores, estoy pensando en El Quijote, estoy pensando en la Divina Comedia, posteriormente a él, Kafka, son autores que crearon una historia que ha trascendido la literatura. Cualquier persona, con independencia de que sea lector o no, sabe perfectamente qué es lo quijotesco, o qué es lo dantesco o lo kafkiano, como también si uno menciona Jekyll y Mr. Hyde, todo el mundo sabe de qué estamos hablando. Eso es, no sabría cómo calificarlo, pero esa virtud
muy pocos autores la han conseguido hasta este momento. En tus primeras lecturas, ¿qué fue lo que te atrajo primordialmente de Stevenson? Bueno, tendríamos que retroceder a La Isla del Tesoro, pero me niego porque tengo el disco puesto más en Jekyll y Hyde, porque por supuesto la volví a leer para poder conversar hoy y volverla a leer. Además es una aventura porque yo no me acordaba de muchas cosas, entre otras esa que decía ahora, de que finalmente el protagonista es el abogado. Los otros son objetos que se transforman en una forma muy misteriosa. A mí hay la escena que narra el notario, el que ve la transformación de Jekyll en Hyde o de Hyde en Jekyll y lo ve con sus ojos. Ese capítulo, que es el penúltimo que es el que revela toda la situación, creo que está en la edición que yo tengo, es exactamente cuando lleva 3/4 partes, página 75, ahí toda esa escena a mí me parece absolutamente memorable y absolutamente bien contada, y bien contada al servicio de la historia, en que no sobra ninguna palabra. Ese momento a mí me parece absolutamente deslumbrante en ese libro. Bueno, para quienes no estén familiarizados con esta pequeña novelita, pues recordemos, Darío acaba de decir ahorita, fue publicada en 1886, el mismo año que en Colombia se estaba lanzando la Constitución de ese año. Hay una anécdota que ha circulado mucho. La novela la escribió en un rapto, había tenido un sueño, su mujer lo despertó, él se enojó porque estaba, digamos, soñando la novela, pero eso le dio impulso, la suficiente fuerza para sentarse durante 3 días. Todo esto lo sabemos porque uno de los sobrinos de Stevenson escribió a comienzos del siglo XX una biografía y ahí consignó algunos de estos detalles. Bueno, escribió en 3 días el bosquejo inicial. Como siempre hacía, él le entregaba los manuscritos a su mujer, a Fanny, y ella le hacía correcciones. Se ha especulado muchísimo con que la primera versión tenía un contenido sexual bastante marcado y que Stevenson, por esa razón, reescribió, quemó el primer manuscrito y luego lo reescribió completamente para hacerlo, como quería Fanny, más alegórico. La verdad es que los estudios de Stevenson no se ponen de acuerdo y la mayoría son escépticos respecto a que haya quemado ese primer manuscrito. Hay una curiosidad libresca con esto, y es que el libro inicialmente salió en una edición de 40 ejemplares nada más, en una edición para bibliófilos. Stevenson no parecía estar muy convencido de que el libro podía ser exitoso entre el público, de manera que hizo como algo a tientas como para ver qué pasaba con eso. Hubo de inmediato entre las personas que compraron, que entre otras, esos 40 ejemplares hoy en día son uno de los, en el mundo de la bibliofilia, es uno de esos textos apetecidísimos. Y después de eso, el libro se convirtió en un éxito de librería para la época importantísimo. Yo diría que sigue siendo un éxito importante de librería ese libro. Yo, como tú, Darío, volví a leerlo, además lo leí en la traducción que hizo Javier Escobar Izaza para Libro al Viento, que no sé si sea la que tú. A mí me gusta, tú estás, claro, a mí me gusta esa Javier Escobar Izaza, no sé si algunos de las personas que nos están siguiendo lo saben, era un sacerdote jesuita, paisa, que posteriormente pues, se retiró de la Compañía de Jesús y se dedicó de preferencia a la traducción. Así que me da la impresión pues que el mismo traductor colombiano es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no te parece, Darío?
Bueno, todos los jesuitas quiere decir hipócrita según el diccionario de la academia, no, no creo que sea un calificativo que merezcan mis maestros, pero la academia sí dice eso, entonces hay la hipocresía al fin y al cabo es cierta doblez que trata de acreditar el narrador del libro o el personaje principal cuando ve la necesidad de que siendo dualidad nosotros ocultemos nuestra parte fea, ocultemos nuestro Hyde y vayamos del mundo de Dr. Jekyll, cosa que es una forma de hablar de la hipocresía necesaria para sobrevivir en la sociedad y que no nos matemos unos a otros. Esa sería como la forma de disculpar esa forma social que era la sociedad escocesa, inglesa, donde se crió y vivió Stevenson. Y eso yo creo que tiene que ver también. Podemos hablar un poquito del bien y el mal, pero antes yo te quería preguntar por tu experiencia de tu primera lectura de esa novela, Mario. Darío, mira, a mí me pasó en ese momento algo que yo creo que es una experiencia compartida que uno tiene con este libro específico de Stevenson, y es que tú te das cuenta que es una historia que se puede prolongar y es una historia que tú la puedes manejar de diferentes maneras. Y digo que es una experiencia compartida de lectura porque cuando uno se fija en las adaptaciones que se han hecho del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, siempre se da cuenta que hay la tentación como, digamos, añadir algo de la propia cosecha. Hay una película que a mí me gusta mucho y que en el momento actual la pudiéramos leer en clave contemporánea, en que Hyde, la transformación no es en este ser abyecto, eso, sino que se convierte en mujer. O sea, si tú le pones ese marco interpretativo hoy en día, pues se le puede sacar mucha punta a la obra. En ese sentido, me parece que Stevenson también, esto es como, digamos, está algunas obras de Shakespeare y eso, que es casi que la obra invita a recrearla, no solo a leerla, sino que a partir de ella tú empieces a fantasear con tus propias variaciones, con tus propios motivos musicales sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero no solamente hacia adelante, sino hacia atrás. Es que una novela sobre dobles de 1886 está circulando ya en una autopista donde ha habido una enorme cantidad de producción de altísima literatura sobre los dobles y sobre las diferentes clases de dobles. Hay una novela de Dostoyevsky tiene una primera versión de 1850 más o menos, o cuando estaba tal vez antes, un poco antes, y otra de 1860 y tantos, y es una novela doble sobre el doble, y se llama El doble, y es Dostoyevsky, y él está también en una autopista. Ya en Rusia se habían publicado antologías de cuentos sobre el doble, y para seguir para atrás, pues tal vez el rey de la literatura sobre dobles es Hoffman, o sea, casi 100 años antes que Stevenson. Y aún en ese territorio donde hay tantas maneras de mostrar al doble, es decir, el doble puede ser un cuerpo y dos almas, como es el caso de nuestros dos, Jekyll y Hyde, o puede ser dos cuerpos y un alma, como que vas cruzando la calle y de pronto te ves cruzando de frente a ti mismo, a tu doble, y a lo mejor comienzas a sospechar que ya no es que tienes un doble, sino que eres el doble de alguien, lo cual ya le da un factor multiplicador a todo. En todo ese universo, Jekyll y Hyde de Stevenson se distingue por algo absolutamente único, en una literatura magnífica sobre el tema, con muchas puntas, con versiones de las 199 películas que se han hecho y otras tantas versiones en ópera y en zarzuela y en lo que quiera de Jekyll y Hyde, para no hablar de teatro.
y sigue siendo absolutamente única. Y hablando de experiencia de escritor, tú empezaste hoy leyendo, o fue Adriana leyendo una frase de Borges, hablándole de un lector que agradecía que le hubiera enseñado a Stevenson, porque Stevenson no tiene presa mala. Este libro tiene 100 páginas en la edición, la misma traducción que leímos ambos, y uno no para y no quiere que se le acabe, y las dos cosas. Y va viendo cómo, yo hacía varios años no lo leía, cómo se van entroncando también todas las piezas y cómo va contando todo, la manera de contarlo hasta el capítulo final en que es Jekyll el que habla, que es muy impresionante. Puntos suspensivos. Darío, en puro plan de especulación, acabas de hablar sobre el doble y se me ocurre que, a ver, ¿qué te parece esta teoría? Mira, leí ahora pues que volví a repasar como tú tantas cosas sobre Stevenson, que inicialmente él fue bautizado como Robert Laws, que era la forma anglosajona antigua en que se... Pero había un Laws que no le gustó al papá o algo así. Claro, porque era un activista político de la época, un tipo que había estado, digamos, envuelto en varios episodios de violencia en la historia escocesa. En Escocia. Eso. Entonces, cuando Stevenson tenía 20 años, el papá, además el papá es el que toma la decisión, lo hace cambiarse por el Louis, Sí. que es la forma afrancesada. ¿A ti no te parece que a alguien que a los 20 años lo obligan a llevar un nombre diferente al con que era conocido en las 2 primeras décadas de su vida, que ahí ya hay una especie de germen primero para lo que posteriormente se convirtió en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde? No lo había pensado de esa manera, nunca, pero algo tendría que ver, ¿no? El solo hecho de que sea un hijo obediente, y él fue obediente en muchas cosas. Habría que contar también, que me parece muy atractivo en el contexto de la vida de Stevenson, que él es hijo de un fabricante, de un constructor de faros y nieto de un constructor de faros, y no sé cuántas generaciones arriba todos habían sido constructores de faros, ingenieros de faros, iluminadores de faros. Eso tiene un sentido tan simbólico que hay revistas que se llaman El Faro y editoriales que se llaman El Faro, y por las connotaciones que tiene. Y Robert Louis iba para farero y sacó la mano en cierto momento y se largó de Escocia, porque yo creo que se sentía bastante prisionero del puritanismo escocés o británico, porque en Londres tampoco paró. Pero de todos modos, volviendo a la posible escisión interna de Robert Louis Stevenson, también se puede ver en el contexto de la cronología. Hasta esos 20 años es producto de una sociedad totalmente cerrada, dogmatizada, manejada con criterios religiosos. Hume, por ejemplo, Adam Smith nunca se atrevió a confesar que él no creía en Dios, porque seguramente no lo recibían en la universidad. Era requisito creer en Dios para ser profesor universitario. En esa sociedad crece, además, como pilar o faro de la sociedad, de su familia, crece en su Escocia natal. El tipo se tiene que desdoblar en otro, y lo que sigue es una caminada por el mundo, como a buscarse él de otra manera distinta a aquella cosa en que nació. Y se atraviesa Estados Unidos yo no sé cuántas veces y camina y escribe al mismo tiempo, y después cruza el Pacífico y no para y se muere ya casi sin poder respirar a los 44 años. O sea que cuando uno dice un tipo de 20, está también hablando
de la mitad de su vida, ¿no? Bueno, también eso respecto a lo que acaba de decir Darío, y de nuevo, presuponiendo que haya alguien que no conozca las líneas generales de la biografía de Stevenson, hay que decir que fue tuberculoso desde muy temprano. Es posible que su madre le haya transmitido esa enfermedad y que en él pues haya tenido un desarrollo finalmente mortal. Darío, hablas, dices cosas, y yo me acuerdo de lo que acabo de decir y como que se me agolpan cosas en la mente. Ahora que mencioné que la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde casi que lo invita a uno a hacer sus propias recreaciones, me hizo pensar que muy recientemente una escritora colombiana que se llama Catalina Navas volvió a dar su propia versión. No es una traducción, es una versión hecha sobre la historia de Stevenson que me parece que confirma esto que te digo. Pero esto tiene un correlato también en el mundo de las artes plásticas. Yo no sé cuántos autores se han sentido seducidos por eso y han querido llevar al papel, a los dibujos. Hay una cantidad asombrosa de versiones, de traducciones que tienen, pues digamos, un correlato ilustrado. ¿Tú cómo te explicas que Stevenson produzca esa fascinación en los artistas plásticos, en los ilustradores, a tal punto que se sientan casi que combinados a tener que hacer una versión gráfica de lo que han leído previamente? Otra vez, San Robert Louis Stevenson, porque es que ya él lo ha hecho en la novela. Desafía al pintor, al ilustrador, al dibujante, porque él se los dice en palabras. Era desagradable su sonrisa y el comportamiento con el abogado le parecía tal cosa. Era un hombre pálido y con aspecto de enano, que daba la impresión de ser deforme sin tener una malformación que pudiera definirse. Haydn es de algún modo inacible, entonces el desafío para un ilustrador está servido. Y lo mismo con el otro, el Dr. Jekyll, un hombre de rostro suave, bien hecho, alto, de 50 años, aspecto un tanto ladino. Eso me gusta mucho porque aquí lo dice y al final es el propio Jekyll el que lo dice, que Heidi es malo puro, pero él no dice que él sea bueno puro, él es una combinación, él no pudo sacar la bondad pura, se le quedó algo de Heidi hasta tal punto que se toma la poción varias veces para regresar a ese relax juvenil que significaba para él volverse Heidi. Entonces, ¿qué tan bueno era? En todo caso, volviendo a lo que tú anotas, yo lo que creo es que los ilustradores se ven desafiados porque el escritor también resultó pintando a los personajes con sus palabras y con precisión, además. Darío, yo no había sido consciente, sino hasta esta lectura, de la presencia tan determinante que tiene la neblina londinense dentro de la historia. O sea, es una neblina tan fuerte que entra en el interior de las casas y hace que todo el tiempo estemos como viendo una historia un poco como entre brumas, una historia como que tiene como una gasa al frente. Supongo que para los pintores eso debe ser bastante atractivo, porque tienes unas figuras, la escritura de Stevenson es de una precisión extraordinaria, pero al mismo tiempo es como inacible. En las descripciones que acabas de leer se ve algo muy exacto, casi quirúrgico, y al mismo tiempo como inacible. No sabe uno, no sabría uno cómo decirlo. Y bueno, y hay pocas escenas de exteriores, digamos, o diurnas. Tal vez la única que se me viene a la cabeza es una
de las más brutales. Es cuando Heidi gratuitamente golpea a una niña o algo muy al principio de la novela, que eso Bueno, es en la calle, en medio de todo el mundo. eso es en la madrugada, o sea que prácticamente también cae en el escenario nocturno. Disculpa que estén las llamadas y no sé manejar este aparato para apagarlo. Ya. Bueno, Apagar. Darío, especulemos un poco. Algo que al comienzo yo mencionaba que esa supuesta primera versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde tenía un contenido sexual muy explícito, quizás naturalista, que después se supone de nuevo Stevenson eliminó. En la versión que conocemos, la que ha llegado hasta nosotros, siempre es indeterminado cuáles eran los placeres en los cuales se regocijaba Mr. Hyde. Nuevamente nocturnos todos. Bueno, por eso. Y me gustaría que especularas aquí tú, en tu opinión, cuáles eran. Muy difícil, porque es que él, cuando aparece en público muestra pues cuando se revela toda su maldad absolutamente gratuita y que pasa y además cuando ejerce su maldad, que la ejerce con frialdad, impasiblemente mata con un bastón a un señor. Siempre va muy en frío, pero es la violencia, la sangre, como la polaridad que muestra Stevenson cuando pasa por nuestros ojos la maldad de Heide. Me imagino que en esas noches utilizará esa maldad bueno, además es una maldad absolutamente gratuita. Siempre es absolutamente gratuita. El asesinato, él va conversando con el señor al que va a matar y sigue conversando y de pronto, sin más, suelta el bastón en medio de todos, de la calle, de los testigos y le da una golpiza tal que lo mata con absoluta deliberación, casi sin despeinarse. Y sigue, de manera que me imagino que la principal violencia, la principal maldad se seguirá manifestando en esa dirección, en una sed absoluta de hacerle daño a las personas. Pero es lo que yo me imagino, ¿no? De eso no he hablado con él. Bueno, Darío, podemos especular al respecto, pero creo que estarás de acuerdo conmigo en que uno de sus placeres era la bebida. Bueno, de hecho, Stevenson, en prácticamente todos los textos que yo he leído sobre él, hace elogios nada disimulados. Pues en el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Utterson, el abogado que celebrabas tanto y que según tú es el protagonista verdadero de esta historia, es muy aficionado a los vinos añejos. Y además añade una cosa muy divertida, Stevenson. Lo del mayordomo que se queda con la copa de vino y no se la toma. Y ¿cómo estará de asustado que no se tomó el vino el mayordomo? ¿Ibas a hablar de esa escena? No, lo que quiero mencionar es que el abogado Utterson, para no cogerle mucha afición a los buenos vinos añejos, entonces toma ginebra, que es bastante bueno. Y hay que decir, mira, no sé si tú conozcas una crónica que hizo muy divertida. En Escocia hay una cerveza muy particular que se llama cerveza de brezo, un fruto, digamos, no sabría cómo definir ahorita en este momento, hacer una comparación con el brezo, pero se hace un licor, una cerveza a partir de eso, y una de las crónicas periodísticas que escribió Stevenson y en las cuales se ve esta afición que estamos comentando, ahí está, bueno, para no hablar que en la Isla del Tesoro hay una escena clásica en la cual pues se celebra
el rol. Sí. Sin embargo, Stevenson, que tenía mucha propensión a los placeres de la vida, no es un tipo particularmente desordenado ni vicioso. Yo lo veo como un hombre muy simpático. Siempre que él está dando testimonio de sí mismo o metido a consejero en algunos de esos ensayos, o lo que uno sabe de su relación con su mujer, que era en cierto modo su enfermera y su tribunal de la Inquisición, era un hombre apacible, era un tipo que estaba con la pasión de la escritura. No de otro modo se puede uno explicar cómo en 20 años, un poquito más de actividad, bueno, hay cosas de él fechadas de los 18, pero diga usted 25 años de actividad, escriba la cantidad de material que él escribió. Es que eso que tú contabas se dice fácil. Redactó el equivalente a 99 páginas de un libro en 3 días. Y según la mujer dice que lo escribió 2 veces. Eso está como muy en duda. Esa no me la creo mucho. Yo creo que Stevenson soñaba el cuento, y eso lo creo, y creo que lo escribió en 3 días, y creo que lo gasta el mes corrigiéndolo y dejándolo perfecto, pero no creo que sea capaz de así por designio de la mujer volver a escribirlo, no creo. Creo que esta es la versión que él hizo y que él mejoró y que la dejó impecable. Darío, ¿tú te sientes cómodo cuando clasifican al Dr. Jekyll y Mr. Hyde como una novela policíaca? No, no, yo en verdad no me siento muy cómodo con ninguna clasificación porque siempre queda sobrando o faltando algo en las clasificaciones. Desde Aristóteles estamos hasta nuestros días tratando de hacer taxonomías, y eso funciona como los cursos que se dan ahora por este medio, y la novela policíaca en 14 horas de conferencia o así. Entonces también cabría la novela de misterio, la novela esta de Jekyll cabría como en 6 cursos de esos, por policíaca, por de misterio, por novela inglesa, por clásicos, y en todos esos cursos a los que me comprometo a no dictar ninguno, está Stevenson, está esta novela con toda comodidad. Ahora, policíaca no creo, inclusive creo que no hay policías por ahí, ya no me acuerdo. Ah, sí, tal vez el Utterson termine llamando a la policía, ¿no? Scotland Yard está ahí. Pero, Darío, a ver, reformulo esto. Habiendo leído varias de tus novelas, me da la impresión que Stevenson no es el único autor, por supuesto, que trabaja en esa dirección, pero dentro de la novelística que vamos a llamar moderna, él definió un estilo de narración que se caracteriza porque son las acciones de los personajes las que nos permiten a los lectores deducir el carácter, la psicología de esos personajes. En este sentido, creo que hay pues 2 o 3 escuelas totalmente irreconciliables que han marchado paralelas, cada una tiene sus méritos, pero insisto, habiendo leído tus libros narrativos, tengo la impresión de que esta lección de Stevenson tú la has aprovechado y puesto en práctica en las varias novelas que has escrito. Yo no sé cuántas personas me están oyendo, están aquí viéndonos, y yo con cara de palo mientras me están diciendo plagiario, pero bueno, te lo perdono. Y Stevenson, sobre todo, si lee las novelas, a lo mejor no te lo perdona. Si lo que yo produzco son las novelas de este sujeto, diría Stevenson, que mal me fue. Son modelos inconscientes, yo creo, Mario. Es decir, uno se va creando mitos de tal vez los primeros, y tú me contradirás,
son los mitos de lo que uno no quiere ser. Yo no me quiero parecer a este escritor. Yo, tal vez sea muy famoso, muy importante, muy lo que quieras, pero no, yo no soy ese estilo de escritor. Y de pronto llega esto, llega Defoe, o llega Dickens, o llega Cervantes, o llega Machado de Asís, que el otro día lo volví a leer y es glorioso. Y yo sí quisiera escribir como estos tipos, yo quisiera ser capaz de inventar mundos como estos tipos los inventan, como que, como que lo conocen perfectamente, pero saben salirse para que los personajes estén ahí tranquilos sin uno, y que las palabras con que uno inventa ese universo no vayan contaminados de nada que sea uno mismo, sino, no sé, que no sean obras egolátricas, sino obras neutras en el sentido de que son universos cerrados que se defienden solos. A mí eso me parece absolutamente admirable y ojalá lograra. Yo lo he repetido ya muchas veces, pero es que creo que expresa, con respecto a esto, mi sentimiento más claro. Yo cuando sea grande quiero ser novelista del siglo XIX. Esa es mi aspiración. Pero todavía estoy muy jovencito, entonces creo que no lo alcanzo a lograr. Déjame llenar con más contenido esto que te acabo de preguntar. Bueno, quienes te han leído saben que tienes una debilidad particular por las novelas epistolares. Al menos dos de esas novelas caen claramente dentro de esa categoría, que son La muerte de Alec y también Cartas cruzadas. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde no es exactamente una novela epistolar, pero la importancia que tiene la correspondencia dentro de la trama de la novela es fundamental. ¿No crees que por esa vía subterránea te llegó a ti ese gusto por la correspondencia? Pero no lo había pensado así, pero todo lo que identifique mi universo con el de Stevenson, pues salgo ganando, naturalmente. Aquí las utiliza muy bien, no solamente como instrumentos del desarrollo de la trama, sino que los dos textos finales, el último sobre todo el de Jekyll, pero el anterior, el testimonio del testigo de la transformación, son dos cartas magistrales, son dos textos hechos exactamente desde el ángulo de cada uno de los personajes, como es una carta. Una carta es yo hablando de cómo me fue a mí en la feria. Y cada una de las cartas es esa, magistralmente, además. Además está hecha, obviamente, en un momento de la historia donde las cartas son un elemento fundamental. Hoy uno dice la palabra carta y una persona de 15 años te pregunta, por favor, defina carta, porque no saben qué es. Darío, figúrate que, claro, ahora cuando vi con tanta nitidez lo de la correspondencia, me puse a intentar escarbar un poco en ese sentido. Y lo que descubrí fue un montón de cosas muy curiosas relacionadas con la correspondencia que por supuesto no se ven de manera directa en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero ahí están muy presentes. Menciono tres o cuatro que son bien simpáticos. O sea, la primera es que a comienzos del siglo XIX, 50 años antes de que naciera Stevenson, hubo discusiones enconadísimas en Inglaterra sobre si uno podía, y no estaba ofendiendo al Señor, escribir una carta los días domingo. Eso se zanjó de una manera salomónica porque se aceptó que si eran cartas personales, estaba bien, pero si eran cartas de negocios, de ninguna manera. Había otro tipo de cosas que me sorprendió leerlas. Las cartas, en el comienzo, quien recibía la carta era quien la pagaba. Por eso se inventaron las estampillas. Claro, eso, y además eso pasa exactamente en el momento en que nace Stevenson. Hay un cambio completo de eso. Y también de la época de Stevenson
son los buzones para depositar las cartas, que por cierto, en su momento se consideró que el buzón era la idea más mala que había en el mundo, y hubo algunos famosos políticos ingleses que públicamente se expresaron sobre eso, que los buzones no iban a tener el menor éxito, que eso era dilapidar el dinero público, y bueno, ya conocemos el resto de la historia. Eso. Y, Darío, y ahí en la novela, eso sí, lo vi, hay lo que se llamaban las cartas registradas, y era una variedad muy particular porque sí, era una especie de que, digamos, de notariato de las cartas, porque se envían, hay cartas registradas que se envían en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Bueno, y eso consistía en que el cartero hacía como de juez. Entonces, la persona que le entregaba la carta, él daba testimonio de que en efecto era la persona que había escrito. Y eso tenía validez, en caso de una reclamación, de una disputa, tenía validez ante los juzgados. Bueno, habría que anotar también que Jekyll y Hyde es una historia que él cuenta ya muy al final de su vida. Él se murió como 3 o 4 años después de haber publicado esta novela. Ya en el momento en que se murió, ya él era una gloria internacional por Jekyll y Hyde, básicamente. Y él debe haber sido un escritor del siglo XX por la edad que tenía. Pero sí, del siglo XX. Como le pasó a Conrad, que sobrepasó el siglo y se murió en 1920 y tantos, era más o menos la misma generación. Y uno tiende a verlo mucho más anterior por el hecho de morirse en el 19, pero realmente él debió haber llegado a muy avanzado el 20 si no hubiera tenido sus problemas de salud. Sí, bueno, el Dr. Jekyll es del 86 y él murió en el 94, ¿sí? 8 años después de haber publicado la novela. Darío, bueno, yo sé que tú tienes esa costumbre, el estilo de Stevenson a veces tiende hacia el aforismo y tiene unas frases magníficas, muy musicales. No sé si en este caso subrayaste algunas de las cosas que la relectura, que en tu relectura te llamaron la atención. A mí hubo una frase que me encantó, que dice, hacer una pregunta es como arrojar una piedra. Y hay otra también que dice, mis problemas se van como se va un cuento al ser narrado. Y habla, por ejemplo, de una frase que me pareció gloriosa, la codicia de la curiosidad. No sé si en tu lectura te encontraste con cosas de este estilo. Tengo muy pocas en verdad, pero aquí veo una, por ejemplo, me parece perfecta, que uno todo lo ve como la película, ¿no? Ambos estaban pálidos y en sus ojos se repetía el terror. Otro, se apretujaban como una manada de ovejas la totalidad de los criados. Entonces cuando llega Utterson y están todos muertos del terror porque en la otra ala de la casa no saben qué está pasando. Tampoco voy a contar aquí porque eso sí, a los que no hayan leído la novela de quienes nos están oyendo, yo no quiero llegar a ese final, pero en todo caso puede quedar apretujado como los criados del doctor Jekyll. Darío, ¿cuál crees que ha sido la descendencia de Stevenson o cuál ha sido su fortuna en la literatura que vino después de él? Porque yo a menudo, pues hoy lo decía, escribí un post en Facebook y me parece constatar que Stevenson sigue conservando una fama muy ambigua. O sea, por un lado se lo reduce
ser un escritor para niños o a un escritor de aventuras, que en este caso vendría a ser pues como otra forma de ser niño en tanto que lectores? Yo creo que a un autor, si le dicen que es un autor para niños, es el mayor elogio que hay, porque lo sientan al lado de Swift, que no era propiamente un autor para niños, es un autor para niños. Lo sientan al lado de Godoy, que tampoco era un autor para niños. Lo sientan al lado de Saint-Exupéry, que no era un autor para niños. Lo sientan al lado de Tolstoy, que tiene 3 o 4 cuentos que se repiten en todas las literaturas para niños. De manera que está muy bien acomodado ahí. Hay otra forma de ver la descendencia y es muy bueno, creo que la asociación es muy oportuna. Tú me dirás, porque tú conoces bien a Calvino. El vizconde de Mediado es un hijo directo de Jekyll y Hyde. ¿O me equivoco? No, estoy completamente de acuerdo contigo y de hecho muchas de las novelas de Calvino se pudieran considerar novelas de aventuras, incluso en el sentido peyorativo que a menudo adquiere esa expresión. Oye, Darío, me estoy dando cuenta aquí que nos habían pedido a ti y a mí que por favor dedicáramos unos 15 minutos para preguntas de las personas que están escuchándonos en este momento. Ya solo quedan 8 minutos para eso, pero no sé si Adriana o María Camila les han llegado a ustedes algún tipo de preguntas por parte de bueno, no. Me dice María Camila acá que por el momento no tienen preguntas en eso. Pues estamos a la par porque yo no tengo respuestas. Bueno, pero Darío, mira, si nos tuviéramos que salir, digamos, de los títulos tradicionales de Stevenson, estoy pensando en La Isla del Tesoro, eso, ¿cuál, entre lo mucho que tú has leído sobre él, te ha producido absoluta fascinación? Bueno, no tiene presa mala. Él es un gran poeta, para empezar. O los ensayos que se publicaron. Esos ensayos donde hay unos consejos a los jóvenes escritores. O los libros de viajes. Hay un viaje en que se va a una región minera de California con los mineros y todo el tiempo va por el mundo. Y uno se deja envolver, simplemente se deja llevar. El tipo tenía un don, una cosa especial en todos sus textos. Por supuesto, para mí, y por eso cuando Adriana me llamó a decirme un libro que te haya deslumbrado, estando así cuando empezabas a leer, el primero que se me ocurrió fue Dr. Jekyll. Y aunque cronológicamente en mi vida por lo menos estuvo primero La Isla del Tesoro. Debo decir también que por esa experiencia mía, y cuando me preguntan por lecturas para iniciar a chicos a leer, digo chicos de 14, 15 años, yo aconsejo siempre entre varios este libro, y no creo que no he fallado, que quienes han leído este libro en esa edad por culpa mía no me han odiado por eso. Bueno, yo coincido contigo en que los ensayos, sobre todo los que dedicó a caminar, son absolutamente espléndidos. Espléndidos, espléndidos. Y mira, y fíjate que ahora, pues, leyendo cosas en torno al libro, vi que Borges lo había hecho, pero muchos otros lectores han insistido en eso. Es también uno de estos, no sabríamos decir si el Dr. Jekyll y Mr. Hyde es una novela corta o un cuento largo, pero igual, a los lectores ese tipo de clasificaciones no nos importan porque el libro mantiene un hechizo renovado. Pero hay... Discúlpame, abro un paréntesis, porque le quiero agradecer a la editorial Alfaguara que en sus libros de bolsillo tiene una colección presentada como cuentos completos de Stevenson, y la cereza del pastel es que Dr. Jekyll y Mr. Hyde
está considerada como cuento en ese libro, y se los agradezco infinito. Cierro paréntesis, sigue. No, y simplemente yo continúo con la frase que venía diciendo que se menciona mucho un cuento que se llama Markheim. Es una historia sobre un anticuario al cual asesina. Y también ahora la volví a leer, yo no conocía ese cuento y es sencillamente extraordinario. Entonces, si te parece, pues ya estamos, pues ya llegamos al final, eso, podemos, salvo Darío, mira, María Camila me dice aquí en el chat que, ¿cómo se llama lo de los mineros? Que si tienes el recuerdo de esa crónica. ¿De qué? Me perdí. No, ¿cómo se llama la crónica sobre los mineros en California que mencionaste? Ay, no te lo podría decir ahora, pero me comprometo a responderlo en Gozar Leyendo cuando lo tenga, porque en estos días lo estuve consultando, entonces puedo hacer una breve reseña de la edición que conseguí y ahí lo ven. Es muy fácil, es entrar a Luna Libros, entrar al chat de Luna Libros y ahí está el Gozar Leyendo, y si se quieren suscribir, ahí les dicen cómo. Sería la forma de resolver esa duda, pero francamente no me acuerdo del título de ese libro. Bueno, está editado recientemente en castellano y es un libro breve. bueno, y yo recomiendo a cualquiera que tenga apetito por Stevenson, ese cuento Markheim es una verdadera maravilla. Y es un cuento además escrito con un lenguaje en una tersura, en una prosa que es casi como agua que fluye, y una prosa, pues como ya lo habíamos hecho notar, de esa precisión como de cirujano que tiene para elegir las palabras Stevenson. No sé, Darío, si quieras cerrar con algún broche de oro esta conversación. No, señor, solo agradecerte a ti y agradecerle a Adriana la invitación y no, que tengan buena noche. Muchas gracias. Bueno, lo mismo para todas las personas que nos han estado acompañando hasta este momento. Gracias por habernos hecho de auditorio a Darío y a mí, y por supuesto lean Stevenson, es una magnífica medicina. Gracias. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a Mario y a Darío por habernos acompañado esta noche. Las personas estuvieron súper conectadas con todas las discusiones que se generaron aquí. A nuestra audiencia de Libro al Viento, los invitamos a seguir en este seminario de lectores y lecturas que sigue hasta el sábado 13 de febrero. Mañana no tenemos conversación, pero el miércoles a las 7:30 estaremos hablando sobre Alicia en el País de las Maravillas con Ibar Dacol y Beatriz Elena Robledo. Muchas gracias, Mario, por habernos acompañado. Y bueno, esperemos la conversación del miércoles. Gracias.